Saludo con mucho gusto a Luis Miguel González, periodista, director general del diario El Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Primitivo, encantado de estar contigo. Feliz año para empezar. Feliz año, bueno, son buenos deseos ante el vendaval que se ha dejado sentir, ¿no?, en los últimos 3 días. Sí, los mercados arrancaron bastante nerviosos. Me gustaría, para los que nos están escuchando, para ti mismo, hacer un poquito de memoria. El 6 de enero de 2014, el tipo de cambio estaba en 13 pesos con 8 centavos. El 6 de enero de 2015 estaba en 14 pesos 84 centavos. Sí. Hoy estamos, el tipo de cambio mayoreo 17.51 y como decías tú, en ventanilla hasta 17.80. Dicho de otra manera, estamos 3 pesos más caros ¿Que hace un año? Que hace un año. ¿3? ¿Por qué lo menciono? Parecería que en un año, año y medio nos cambió totalmente el panorama. Llevábamos muchísimo tiempo donde el valor del peso frente al dólar no era un gran tema porque estaba relativamente estable. Correcto. Y tenemos no solo este principio de año, sino yo diría todo el segundo semestre, donde era una semana tranquila, una semana muy revuelta. ¿Cuáles son los factores que pegan más? Yo diría el primero es el precio del petróleo. Correcto. Por una razón muy sencilla. A pesar de que la economía mexicana se ha diversificado, las finanzas públicas siguen siendo terriblemente dependientes del petróleo. Correcto. Sigue siendo Pemex el principal contribuyente, con muchísima diferencia. Y ahora, un tema que actúa, vamos a decir, como una especie de amplificador es el estado de ánimo. Dicho de otra manera, tú tienes un tipo de cambio que se empieza a mover, la gente, estoy hablando ya de pequeños ahorradores, medianas empresas, se sienten mucho más cómodos moviéndose hacia el dólar por yo diría un movimiento de defensa o de búsqueda de certeza. Parte del tema cuando decimos los mercados están nerviosos, bueno, los mercados son gente como tú, como yo, también hay grandes jugadores, bancos, pero estrictamente hablando, cuando decimos los inversionistas o los mercados están buscando refugios de valor, pues estamos hablando como de gente como la que nos está escuchando, que dice, hombre, tengo 10,000 pesos, ¿qué hago con ellos? Si quiero comprar dentro de 2 meses un refrigerador, pues se sienten mucho más cómodos moviéndose hacia el dólar. Esto es parte de lo que estamos viendo moverse en los mercados, y no hay que perderlo de vista. Los mercados no son una abstracción, es gente concreta como tú, como yo, como los que nos escuchan, que toman decisiones a partir de lo que están viviendo. Ahora, es solo el petróleo, porque estamos viendo evidentemente 2 factores importantes en estas cuestiones, Luis Miguel, en función de lo que ocurre en México, ¿no? El petróleo muy barato y una producción que decae. Sí, uno es el petróleo. El segundo factor internacional y estructural es las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Correcto. El alza de tasas de interés. Por una razón muy sencilla. Estados Unidos vivió prácticamente 9 años pagando tasas cero o incluso tasas negativas. Cuando digo negativas es el interés que pagaba una inversión en dólares era menor que la inflación de Estados Unidos. Sí. Cuando la Fed dice, yo voy a empezar a subir mis tasas de interés, no es que, ahora sí, no es que gente como tú o como yo, o como la mayoría de los que nos escuchan, tomen la decisión, pero ya un fondo de inversión, una tesorería de una gran corporación, sí dice, hombre, ya me empieza a convenir moverme de mis posiciones en pesos a dólares. Entonces, los grandes movimientos de capital se explican en parte por la decisión de la Reserva Federal. Alguien que nos esté escuchando dirá, bueno, pero no por eso se supone que el Banco de México, un día después de la Reserva Federal, subió las tasas. Así es. Pero vamos a decir, si fuera el sistema planetario, pues la gravedad del Banco de México es equivalente a la de la Luna, claro. Y la Reserva Federal es como el Sol. Sí, lo absorbe no todo. No puedes competir
en el peso de tu decisión desde el Banco de México contra lo que decide la Reserva Federal. Ahora, ese es un tema que se venía proyectando, ¿no? Desde meses antes, cuando se daba esta indecisión de la Reserva Federal o cuando se venía postergando el tema de aumentar o no las tasas de interés. Finalmente, ese hecho se concretó ya hace algunas semanas y más o menos el peso se había comportado relativamente estable. Ahora viene el caso de China y sus cifras económicas, la caída de sus manufacturas. ¿Esto precipita el fenómeno que estamos viendo, el fenómeno cambiario? Sí, lo precipita por una sencilla razón. El movimiento mundial, digamos, que empezó en China literalmente el primer lunes hábil de este año, que se extendió, lo que hace es poner una especie de corriente eléctrica en todos los mercados donde todo el mundo dice, se hace la pregunta de la posición que tengo donde estoy, ¿es la correcta o me tengo que mover? Por desgracia, frente a esas, vamos a decir, estas corrientes de nerviosismo, México es un país que está ordenado, es un país que tiene en términos generales equilibrios importantes, pero no es lo que los inversionistas internacionales consideran un refugio de valor. Refugio de valor en condiciones de tormenta es Estados Unidos, es Suiza, es Japón y algunos puntos de Europa, en particular Inglaterra o, sin apuras, Alemania. México está un poco a medio camino. Sí. Cuando las autoridades mexicanas, estoy pensando secretario de Hacienda, gobernador del Banco de México, dicen, oigan, por favor, no se pongan nerviosos, digo, no lo dicen con esas palabras, pero el mensaje es, no se pongan nerviosos, hemos hecho las cosas bien, tenemos capacidad para salir tranquilos de la tormenta. En más de un sentido tienen razón. México no tiene grandes problemas, pero lo cierto es que el que tengas una casa sin goteras no te impide que te mojes si te agarra la lluvia en la calle. Claro. Claro, por supuesto. Ahora, las tormentas pasan, Luis Miguel, pero aquí estamos viendo que se suceden hechos, se suceden circunstancias que hacen que se alargue este periodo en el que el peso va perdiendo terreno, va perdiendo valor y hasta el momento pues ya podríamos hablar de una devaluación. Para mí sí, desde el principio podemos hablar, creo que es una cuestión semántica, sí, que las autoridades han batallado inútilmente con esto de no es que el peso se devalúe, sino que el dólar se aprecie. Hombre, si eres de Estados Unidos te interesa el dólar en primera persona, si eres mexicano pues te interesa el peso. Así es. Francamente creo que esa batalla semántica no la deberían de dar. ¿Cuál es para mí el problema? Y lo apuntabas tú muy bien en la pregunta, Primitivo, es ninguno de los pronósticos sobre qué va a pasar con el tipo de cambio ha funcionado. Así es. Cuando arrancamos 2015 con un tipo de cambio, decía, de 14.84, prácticamente todos decían, hombre, cerraremos el año probablemente en 15.50, incluso había quien decía, vamos a cerrar con el peso todavía más fuerte. Se hablaba incluso del superpeso. De hecho, a mitad del año todavía estaba en esos niveles de 14 altos, ¿no? Sí. Entonces, el problema es cuando los pronósticos fallan, entras en una especie de territorio desconocido donde es relativamente fácil ponerte más nervioso. Correcto. No hay absolutamente ningún pronóstico del tipo de cambio, incluyendo los míos, que hayan sido acertados. Eso es parte del problema que estamos viviendo. Ahora, nadie en su sano juicio hubiera dicho vamos a terminar la primera semana de enero coqueteando con los 18 pesos. Así es. Y no me refiero a hace un año, me refiero a la semana pasada. El 31 de diciembre hubiéramos puesto cada quien en un sobre nuestro pronóstico de una semana. Sí. Te aseguro que nadie hubiera puesto vamos a estar en 17.80 en ventanilla. A ver, ¿cómo? Nadie es nadie. Si tú fueras el gobernador del Banco de México, Luis Miguel, ¿cómo plantearías una estrategia para evitar una mayor caída del peso ante esta incertidumbre? Porque bien dices, no sabemos en dónde estamos parados, y estamos hablando a nivel global,
y no sabemos qué viene a ciencia cierta. A ver, el Banco de México por mandato no puede intervenir para fijar el tipo de cambio en ningún punto. Pero tiene mecanismos para evitar que dinero. Exacto. Para frenar ciertos picos que tienen que ver con el nerviosismo. Desde mi muy humilde opinión, creo que hay un tema de comunicación que debería ser mucho más intenso. Con frecuencia yo me siento, y hablo más como ciudadano que como director de un periódico económico, que las autoridades tratan de comunicar tranquilidad, pero asumiendo que el nerviosismo es casi una ilusión. Cuando el nerviosismo es la parte sustantiva o sea, es el estado de ánimo de quien está escuchando. Sí. Entonces, la tranquilidad no se contagia y el nerviosismo sí. Totalmente. Entonces, para mí hay un tema, creo que han comunicado mejor en los últimos meses de lo que comunicaron a principios del año pasado. Pero yo diría, si tienen que comunicar el doble o el triple, pues que le hagan. Pues sí, porque a ver, da la impresión, Luis Miguel, que así en cuanto a la gente en la calle, la gente que habla de estos temas sin ser un enterado profundo como lo eres tú, que la estrategia del Banco de México no funciona para tratar de frenar estos deslices en el tipo de cambio, y lo que de repente uno se pregunta, no se están secando, pero están bajando considerablemente las reservas internacionales y no ha funcionado de mucho. A ver, siempre tenemos la pregunta de, bueno, ¿qué hubiera pasado si no interviene? Esa es la cosa. Yo creo que ha funcionado en el sentido de que seguramente el tipo de cambio estaría más arriba si no hubiera habido estas intervenciones. Las intervenciones, lo decías tú bien, no es que sequen las reservas, pero van 16.500, 17.000 millones de dólares de intervenciones a lo largo de un año. Así es. Para mí, al final, vamos a vivir un año con muchísimos de estos episodios. Creo que es muy importante que la gente que nos escuche esté tranquila en el sentido de México ha hecho buena parte de la tarea. No tenemos un déficit fiscal importante, no tenemos compromisos de deuda pública por liquidar significativos. Los cimientos están sólidos. Hay una variable que no controlamos, que es la cantidad de agua que nos llueve en una tormenta. Es correcto, así es. Pero no perder de vista las dos cosas. O sea, es real la tormenta, sí, y no tiene ningún sentido negarlo, pero también es real que hay cimientos, que hay trabajo bien hecho en el Banco de México, en Hacienda, y yo diría incluso en el sector privado. No hay factores que nos coloquen a la orilla del precipicio, y no hay que actuar como si estuviéramos en eso. Correcto. Ahora, es común también decir y escuchar, evidentemente, de parte de los analistas, Luis Miguel, que el tipo de cambio con un dólar muy fuerte, el peso débil, puede representar una oportunidad para las empresas mexicanas. Pero como está el entorno internacional, ¿realmente se puede sostener esto? Es una verdad a medias, porque muchas de las exportaciones mexicanas, sí, por ejemplo, automotriz o electrónica, que son el número 1 y número 2, pues básicamente importas en dólares todos tus insumos para a su vez vender dólares. Correcto. Entonces, el margen real que tienes es mano de obra y algunas cosas más. No hay demasiadas ventajas competitivas con una devaluación, entre otras cosas, porque no lo he mencionado en este comentario, pero muchos países han visto depreciarse su moneda. Algunos países con los que competimos traen depreciaciones más fuertes, el caso de Brasil con el real. Así es, y Brasil está en una situación muy, muy delicada, incluso es un foco rojo, ¿no? Sí, ya es un poco chamuscado. un foco fundido. Sí. Oye, Luis Miguel, ¿qué podemos esperar y qué efectos podemos sentir quienes
no estamos directamente conectados con los grandes negocios, con los grandes movimientos de capital? Para mí son dos cosas. Lo que es el principio de año, evidentemente la tormenta del principio de año probablemente se acabe en 1 o 2 días más, pero va a volver a haber episodios como estos a lo largo del año. Si me apuras, yo diría es parte de una nueva normalidad que tenemos que aprender a procesar. O sea, si alguien piensa que vamos a volver a los tiempos de decir, hombre, durante un año los movimientos del tipo de cambio fueron más menos 5 centavos, pues que se olvide de eso. Eso ya no va a volver a ocurrir. Nos tenemos que ir acostumbrando. Sí, y yo diría aprender a vivir un poquito mejor con los propios nervios. Correcto. Insisto, al final uno vive, estoy pensando en ti, Primitivo, en mí, uno vive fundamentalmente de lo que trabaja, de lo que sabe hacer. Así es. La cuestión de especular con la moneda, pues es de expertos, pero tampoco que le dediquen mucho tiempo a esta cosa de especular, simplemente porque tampoco es tan buen negocio comprar dólares por el diferencial que hay entre compra y venta. Es correcto. O sea, está casi en un peso en algunas instituciones bancarias la diferencia, tal manera de que si uno compra el dólar caro, necesitaría esperarse a que el peso se devalúe otro peso para recuperar lo que ya puso. No, bueno, eso quién sabe cuándo puede pasar. Podría ocurrir, ya vimos que en 2 años el peso se devaluó casi 5 pesos, ¿no? Frente al dólar. Pero incluso, Primitivo, no descartes, y te digo a ti, lo digo a la audiencia, que haya una revaluación del peso en el mediano plazo, digamos, en el próximo año, a lo largo de este año, quiero decir, a lo largo de 2016. No es, yo diría, no es seguro que lo que vamos a ver en los próximos meses son solo movimientos del peso en el sentido de evaluarse. Probablemente veamos al peso ganar valor. Es parte de un escenario, yo diría, no seguro, pero tampoco que lo vamos a descartar. Pues hay que estar preparados ahora sí que para todo, Luis Miguel, no solamente para el peso barato, sino también para un repunte de nuestra moneda. Para lo que no hay mucha vuelta de hoja es para el precio del petróleo, ¿no? No, ahí sí no, porque lo que es estructural es que hay más producción en el mercado que demanda. Correcto. Y ahora sí, ahí sí no hay remedio. Muy bien. Pues Luis Miguel, muchas gracias por el comentario, por el análisis y por ponernos pues en contexto sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar, que es algo que es verdaderamente complicado de predecir. Gracias y feliz año de nueva cuenta. Feliz año, gracias a ti, Primitivo. Un abrazo. Fuerte abrazo a Luis Miguel González, director general editorial de El Economista. Hagamos una pausa, volvemos.